se habla mucho de los desaparecidos. Yo he hablado con el señor Cirilo Larrabure, en el cual fue muerto su padre por los montoneros, fue secuestrado. Y también estuve leyendo un libro que se llama Los otros muertos, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los años 70. Está escrito por el señor, por la doctora, más que nada, que es la que vamos a hablar, Victoria Villarroel. Y ella está en línea para charlar con nosotros. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Héctor Díaz la saluda. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar ahí. Yo estoy haciendo el programa que llamábamos Por Más. Bueno, contanos un poquitito, primeramente felicitarte por tu valentía con un gobierno como el que tenemos, salir a hablar y poner un libro a la venta, que es maravilloso, para saber también, porque la historia la escriben siempre aquellos que realmente tienen ganas de contarle, la cuentan a su manera, y no cuentan otra historia, que es la que usted está contando en este libro. Cuéntele a la audiencia de qué trata el libro, y bueno, edúquenos un poquitito qué es lo que pasó en los años 70 también. Bueno, Los otros muertos es un libro que escribimos junto con Carlos Manfroni, y es un libro que lo que pretende es darle visibilidad a las víctimas a través del relato de sus historias, contadas por testigos directos de aquellos que sufrieron secuestros, asesinatos o heridas a consecuencia de la acción que en la década del 70 desarrollaron las organizaciones terroristas, principalmente Montoneros y el ERP. Entonces el libro lo que cuenta son historias de vida de estas personas que fueron agredidas y que han sido olvidadas por la historia, y además tiene un valor documental e histórico muy importante porque relata en la segunda parte del libro un listado muy profuso con datos de fechas, nombres y lugares de todas aquellas personas que fueron asesinadas, secuestradas y heridas. Es la primera vez que en Argentina se documenta una lista de víctimas, dado que el Estado no lo había hecho antes, ni tampoco ninguna otra organización no gubernamental. Uh-huh. ¿Qué es el CELTIB? El CELTIB es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Es una asociación civil que en la República Argentina está legalmente constituida y que representa a todas aquellas personas que sufrieron el accionar del terrorismo en nuestro país y que no gozan hasta el presente de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. ¿Qué sucede, doctora, cuando realmente uno ve, qué sé yo, no sé, le voy a poner un caso, el de el señor Larrabure, el señor Lambruschini, el señor Lamburu, ¿qué siente cuando realmente se conoce esa historia? Porque bien está escrito acá en el libro, cuando se conocen esas historias, y cuántas más que nosotros no sabemos. Yo le cuento un poquito, yo vivía, en esos años vivía a una cuadra de la Regional de Lanús, ¿sí? Y veía que realmente veía gente joven un día tomando la Regional de Lanús, chicas muy jóvenes, en ese momento 17, 18 años. También presencié el copamiento allá al Regimiento Viejo Bueno, donde mataron soldados. Bueno, he conocido muchísimo, porque me he metido mucho en el tema, solamente para que ellos no crean que ellos son, hoy los vemos en el gobierno y creen que son los salvadores de la patria, y todo lo contrario, fueron los que realmente llevaron esta patria a donde estamos en este momento, sumergidos en un lugar donde nos matan por nada, creen que ellos son los que venían a plantar la bandera de la libertad total, y no es así. Cuéntanos un poquitito de esto también, que no se sabe. Bueno, el libro plasma en sus páginas historias de distintas víctimas del terrorismo que tienen sus características particulares. Obviamente pertenecían a distintos sectores de la sociedad, en distintas provincias, en distintos momentos históricos de la década del 70. Algunas son adultos, otros son niños, algunas personas eran extranjeras, otras eran nacionales, eran argentinos. Entonces, el libro lo que da es una gran variedad de historias como para que el lector se sienta identificado, pueda conocer que el terrorismo es un hecho azaroso también. No todas las víctimas son especialmente elegidas, algunas solamente fueron víctimas por haber caminado
cuando un coche bomba explotó y ellas transitaban por la vereda y perdieron la vida. Entonces, lo que tratamos es más que nada de completar una parte de la historia que ha sido eliminada de la historia y que no tiene motivos de ser así, porque difícilmente un país pueda prosperar, pueda crecer en paz si se eliminan las partes de la historia que ideológicamente no es conveniente contar. Entonces, nosotros tratamos de plasmar todo lo que ocurrió, completar la historia tal cual la conocemos hasta el día de hoy, y que luego el lector saque sus propias conclusiones, pero a través del testimonio de sus propias víctimas. El Estado no debe convertirse en discriminador entre víctimas, o sea, el Estado no debe decir estos ciudadanos merecen derechos y estos no. Entonces, el libro plasma eso y pone sobre el tapete la deuda que existe con un gran sector de la sociedad que no participaba de las decisiones estatales, que no participaba de la acción armada de las organizaciones terroristas, que era un tercero en lo que ocurría, y que sin embargo han sido las únicas que han resultado excluidas de todos los derechos humanos que el Estado ha concedido desde el 83 en adelante. Entonces, aquí lo que tratamos de plasmar es que hay ciudadanos que merecen sus derechos, que el Estado está en deuda con ellos, que merecen ser conocidos por el resto del pueblo argentino y que difícilmente podamos vivir en paz si hay bolsones, si hay zonas de impunidad. Contanos algo que habría que mirar bien en el libro Los Otros Muertos. Contanos ahí, doctora, cuéntenos qué es lo que tenemos que resaltar, porque vemos que la mayoría son víctimas inocentes, y que realmente a mí me duele mucho mi país y los gobernantes que tenemos cuando han hecho esto de un gran negocio para ellos, ¿no? Los derechos humanos pasaron a ser para ellos solos y pasaron a ser un gran negocio, ¿eh? Vemos cómo se han enriquecido, bueno, las personas que se han subido al carro de las madres, de las abuelas y de tantos. Anoche lo veía a ese señor Kunkel, que fue un guerrillero, un asesino, igual que Dante Gullo, y cuántos, y yo decía, ¿qué país? ¿Cuándo se hará justicia? Y bueno, me puse a leer un poquito sus libros, el libro Los Otros Muertos, y realmente dije, bueno, hay otra parte de la historia que la gente va a empezar a conocer, ¿no? Sí, tratamos primordialmente de... El libro no se focaliza en cuestiones políticas, el libro plasma en las historias lo que pasó en aquella época a través de los testimonios directos de los familiares o de los sobrevivientes de cada uno de los hechos que se relata. Luego queda en el lector apoyar la lucha de estas personas inocentes, ser neutral, tomar una posición de defensa de aquellos que tomaron las armas tanto en gobiernos democráticos como en gobiernos de facto, pero eso excede el objetivo del libro. El objetivo del libro es exclusivamente plasmar los nombres, las fechas y las agresiones que sufrieron estas personas a lo largo de la década del 70. Personas que no figuran en ningún parque de la memoria, que no figuran en los libros de estudio, no son recordadas el Día de la Memoria y que merecen tener los mismos derechos que muchos de sus agresores han tenido. Doctora, muy amable por prestarse a charlar con nosotros. Seguramente vamos a seguir charlando, pero le agradezco mucho esta comunicación y bien poder leer la otra parte de la historia, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, un saludo a todos los oyentes de la radio.